A analizar todos estos asuntos económicos con Andrés Arenas, experto en economía y profesor de la Universidad de Nebrija. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bien, gracias por invitarme. Bienvenido, don Andrés. Vamos a empezar por ese dato de la inflación que hemos conocido hoy. La general ha bajado, pero la subyacente sigue subiendo. ¿Cómo debemos interpretar que la subyacente vaya al alza? Claro, la subyacente sale del IPC, de la inflación principal. Lo que se extraen son dos rubros muy importantes: la gasolina, la electricidad, el gas y el índice de alimentos no elaborados, es decir, frutas, verduras. Pero si usted va a comprar el típico roscón de Reyes, eso va a entrar dentro de esta llamada inflación subyacente. Si vas a un restaurante, los precios están disparados. Esa es mucho más difícil de atrapar y obviamente no se están tomando medidas apropiadas para que esta inflación subyacente baje, porque se habla del subsidio de la gasolina, se habla de alguna negociación para bajar la electricidad, de obligar a las eléctricas con esto y con aquello, pero resulta ser que no todo son estos elementos más volátiles. También hay elementos, como he dicho, comidas preparadas, si usted se va a comer un pollo, si usted va a comer algo en un restaurante o si simplemente no está dentro de su cesta básica el comprar solamente la fruta y la verdura. Entonces, claro, son cifras un poco engañosas y por eso la inflación subyacente es un elemento mucho más a considerar, porque realmente es lo que gastamos, más allá de que vayas a la estación de servicio a echar gasolina o vayas a comprar fruta y verdura, que obviamente no toda tu cesta del supermercado son esos dos rubros. Andrés nos ha puesto unos ejemplos que nos ha quedado clarísimo lo que nos quiere decir. Es muy significativa también la bajada que estamos viendo de los precios del petróleo. ¿A qué se debe y cómo está influyendo en nuestra economía? Claro, en el caso del precio del petróleo, ahí estamos en precisamente elementos más volátiles de las compras que hacemos normalmente en la calle. ¿Qué pasa? El precio del petróleo sin duda se ubica ya por debajo de los $83 el barril, lo cual es uno de los niveles más bajos que ha tenido en todo el año. Se ha jugado mucho con el factor de la guerra, de cuánto influye la guerra, pero recordemos que uno de los grandes consumidores de petróleo es China, y en este momento están otra vez con las medidas de restricción de la movilidad, de no se puede hacer esto, no se puede hacer esto otro, que tengas que estar en casa, con lo cual la demanda por parte de China prácticamente sale de juego. Luego, las medidas para bajarle el precio a lo que sería el ingreso de la Unión Soviética, de Rusia, antigua Unión Soviética, aclaro, por todo lo que son las sanciones que sufre el Kremlin. Sin embargo, recordemos que a pesar de todo lo que ha ocurrido con la guerra de Ucrania, ellos igual han ingresado más de 108.000 millones de dólares a sus arcas públicas, con lo cual realmente no ha habido que se sienta que ellos han sufrido por lo de la guerra de Rusia. Entonces, claro, con la bajada del precio del petróleo, lo primero que se le ocurre a las personas es decir, pues va a bajar la gasolina. No, ahí ocurre una cosa que se llama el efecto pluma. Esto consiste en que las reducciones son más lentas en los precios de los productos terminados. Es decir, baja el petróleo, pero todavía no la gasolina. Entonces, lamentablemente, como consumidores, como personas que utilizamos el coche para ir a trabajar o para cualquier otra gestión que queramos, pues sí, tenemos que aprender que hay una cosa que se llama efecto pluma, que resulta que por más que el petróleo vaya bajando un poco, la gasolina todavía no ajusta. Y una última cuestión que queremos comentar con usted, señor Arenas. Hoy hemos conocido la subida de las pensiones de cara al próximo año, en torno a un 8,5%. Muchos expertos aseguran que a este paso en unos años nos quedaremos sin dinero para pagar las pensiones. ¿Están amenazadas? Totalmente amenazadas. Tenemos un problema demográfico grave en donde obviamente la tasa de natalidad no aumenta. ¿Y por qué no aumenta la tasa de natalidad? Obviamente no hay incentivos. No tenemos políticas claras de conciliación. Las personas, si en un momento dado piensan y quieren tener hijos,
empiezan automáticamente a sumar. Imagínate lo mismo, el índice de precios, lo que cuestan los pañales, lo que cuesta tener un hijo hoy en día, aparte el tiempo. Una pareja normalmente trabajan los dos, entonces ¿quién lo cuida? En algún momento se hablaba mucho de la intervención de los abuelos, volviendo a ser padres, y todos estos factores de alguna u otra manera afectan la natalidad. Al afectar la natalidad, obviamente no hay profesionales jóvenes, fuerza de trabajo que pueda estar disponible para de alguna u otra manera cubrir cuando a nosotros nos toque pasar a la jubilación. Recordemos que, como bien lo habéis dicho, la no contributiva sube un 15% y la no contributiva es de personas que no llegaron, que no alcanzaron, que tienen alguna discapacidad. O sea que estamos hablando de unos factores bien complicados y sí hay una amenaza clara a que llegue algún momento en que se cierre o que el gobierno en el momento dado decida, pues vamos a aumentar la deuda, pero ya la deuda tiene muy poco margen para destinarla a lo que sería el pago de pensiones. Entonces es una situación bastante crítica que yo creo que hay que atraparla con diferentes políticas públicas desde el punto de vista de apoyo a las familias, políticas que de alguna manera presenten o den opciones a quienes quieran tener hijos y no solamente los que tengan familia numerosa, sino los que decidan tener un solo hijo. Y obviamente que no exista la fuga de talentos que existe hoy en día. Personas altamente capacitadas, universitarios españoles que deciden irse a otros países porque piensan que sus opciones van a ser mejor y realmente son mejores. Entonces, esto hay que atraparlo de alguna manera porque realmente nos vamos a quedar sin pensiones. Lo hemos visto, por ejemplo, en Italia, lo estamos viendo, pero en el caso de España, nada por el estilo. Pues, en fin, es una situación desde luego dramática. Gracias, Andrés, por acompañarnos hoy, don Andrés Arena, y aclararnos esta situación con ejemplos tan claros. Un saludo. Saludos a vosotros y siempre a la orden.